¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? ¿Habéis pasado la tarde de ayer? ¿Habéis hecho muchos test? Espero que sí. Bueno, pues hoy estamos aquí como cada día, teórica en casa de Laura, a las 12, puntuales. Y hoy vamos a ver el tema 15, el tema que nos habla de la mecánica y el mantenimiento del vehículo, ¿de acuerdo? Tema 15, mecánica y mantenimiento del vehículo. Ya nos queda muy poquito para terminar el temario, esto ya lo tenemos hecho. Bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy y estamos en la página 222, tema 15 del manual, para los que sigáis con nuestro libro. Tema 15, página 222 y empezamos hablando del automóvil. Buenos días a todos. Nos dice, el automóvil está constituido por el chasis, que es el conjunto mecánico del vehículo, y por la carrocería, destinada a transportar y a proteger a los pasajeros o la carga. En los turismos, el chasis y la carrocería está integrado en una sola pieza, carrocería autoportante, en la que en caso de impacto ciertas zonas sufre una deformación progresiva, mientras que el habitáculo permanece inalterado, célula de seguridad o de supervivencia. Os enseño una imagen para explicaroslo mejor. Aquí tenemos una imagen de un turismo, de un coche, y veis que hay unas partes, la parte delantera y la parte trasera sería de color azul. Esta parte serían partes del vehículo deformables, ya que en caso de impacto se deformarían y absorbiendo parte de energía cinética, que es la que se produce en un accidente. La parte central, la parte del habitáculo, es de color rojo y es una parte más rígida para proteger tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo. Por lo tanto, en un automóvil, la parte delantera y trasera está diseñada de un material deformable para que en caso de impacto absorba parte de energía cinética, que es la que se produce en el accidente. Y la parte del habitáculo, la parte central, esa parte roja, es más rígida para poder protegernos. Y ahora vamos a hablar del motor. El motor es la máquina que transforma la energía química en mecánica, movimiento, para obtener el desplazamiento del automóvil. Actualmente los dos motores que más se utilizan sería el de explosión, que utiliza la gasolina como carburante, y el de combustión o diésel, que utiliza el gasoil como combustible, ¿de acuerdo? Motor de explosión, que utiliza como carburante la gasolina, y motor de combustión o diésel, que utiliza el gasoil como combustible. Y empezamos hablando del sistema de alimentación del motor de explosión, por lo tanto estamos hablando de un motor de gasolina. Nos dice, el sistema de alimentación está compuesto por los elementos que tienen por misión transportar el combustible y el aire al motor. En los motores de gasolina, la alimentación del combustible se efectúa con un carburador o con un sistema de inyección. Actualmente, los carburadores ya no se utilizan, pues los sistemas de inyección electrónica son más eficaces y permiten dosificar perfectamente el combustible para cumplir con la normativa de anticontaminación. Y os voy a poner un vídeo que habla sobre el filtro del aire. Luego os comentaré las preguntas que os pueden hacer de este filtro, ¿de acuerdo? Vamos a ver un vídeo sobre el filtro del aire. Mantenimiento del motor. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible, es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté, mayor es el consumo de combustible. Hay que sustituirlo cuando esté muy sucio o cuando lo indique el fabricante. Además, hay que realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. En el vídeo habéis podido ver lo que es el filtro del aire, ¿de acuerdo? Ese filtro de aire, la misión que tiene es que las partículas que están en el ambiente no vayan a parar al motor y se queden dentro de ese filtro. Ya sabéis que el vehículo por la parte delantera tiene unas entradas de aire.
Pues bien, ese filtro lo que hace es atrapar esas partículas para que no vayan a parar al motor. Si el filtro del aire está sucio, aquí vendría una pregunta de test, si el filtro del aire está sucio, el vehículo pierde potencia, ¿de acuerdo? El vehículo pierde potencia, aumenta el consumo de combustible y además sale humo negro por el tubo de escape, ¿de acuerdo? Si os preguntan, si sale humo negro por el tubo de escape, ¿a qué puede ser debido? La respuesta de test sería que el filtro del aire está sucio o obstruido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, filtro de aire sucio, aumenta el consumo, el vehículo pierde potencia y sale humo negro por el tubo de escape. Por supuesto, habrá que sustituirlo cuando sea necesario. Y ahora pasamos a hablar de... Bueno, os quiero comentar que estaría sancionado quedarse tirado en una carretera, en una vía, porque se nos agotara el combustible, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, el vehículo, dentro de los testigos que tiene, nos avisa también de cuando entramos en reserva. Por lo tanto, sería una sanción, estaría sancionado quedarnos sin combustible, ya que el vehículo nos avisa del combustible que nos queda y de los kilómetros que aún podemos realizar. Bien. Ahora pasamos a hablar del sistema eléctrico del vehículo, sistema eléctrico. Y empezamos hablando de la batería. Nos dice, la batería suministra la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor y también alimenta al equipo eléctrico del vehículo cuando la energía que carga el alternador no es suficiente. El tamaño y la capacidad de la batería tienen que ser acordes al equipo eléctrico del automóvil. Bien. ¿Qué os comento sobre la batería? La batería sería la encargada, la responsable de darle la energía eléctrica al vehículo para arrancarlo. Es decir, el coche, el automóvil, la energía eléctrica para arrancarlo se la estaría dando la batería, ¿de acuerdo? Una vez el vehículo está en movimiento, aquí ya hablo de que el vehículo se está moviendo, la energía eléctrica al vehículo se la estaría dando el alternador, ¿de acuerdo? Para arrancar el vehículo, la responsable sería la batería, pero una vez el vehículo está en movimiento, el encargado de darle esa energía eléctrica sería el alternador, ¿de acuerdo? Y cuando el vehículo está en movimiento, el alternador también se encargaría de cargar la batería, ¿de acuerdo, chicos? Pues bien, ¿qué os comento más sobre la batería? Os van a hablar de baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Con mantenimiento y sin mantenimiento. Si la batería necesita mantenimiento, hay que añadirle agua destilada, que seguramente ya os habrá salido más de una pregunta de test. Si la batería necesita mantenimiento, hay que añadirle agua destilada. También os digo que actualmente las baterías ya serían sin mantenimiento, ¿de acuerdo? Sin mantenimiento. Pero, súper importante, independientemente de que la batería necesite o no necesite mantenimiento, es decir, a todas las baterías habría que apretar los bornes y engrasarlos. Bornes apretados y engrasados. El borne positivo y el borne negativo de esa batería tendría que estar apretado y engrasado. Esto también sería respuesta de test y esto sería para todas las baterías. Y además, si la batería necesita mantenimiento, le añadiremos agua destilada. Hemos hablado del alternador, nos decía, está formado por, hablamos del circuito de carga y nos dice, el alternador está formado por un alternador para el abastecimiento de corriente cuando el motor está en marcha, la batería y un regulador que limita la tensión de salida del alternador para que ésta no pase de un valor determinado. Hemos dicho que el alternador era el encargado de proporcionarle la energía eléctrica al vehículo cuando está en movimiento. Las luces, por ejemplo, también se encarga de cargar la batería, como hemos comentado. Produce corriente alterna y la transforma en continua mediante un rectificador integrado. Genera corriente a un régimen de revoluciones bajo, por lo que puede cargar la batería incluso funcionando el motor a ralentí. Que nos quede claro estos conceptos, chicos. Por un lado, la batería era la encargada de proporcionarle la energía eléctrica al vehículo a la hora de arrancarlo. Y una vez el vehículo está en movimiento, sería el alternador el que le da esa energía al vehículo. Y también cargaría la batería.
¿Qué mantenimiento tiene este alternador? Pues nos dice, tenemos que comprobar periódicamente la tensión y el estado de la correa que mueve el alternador y sustituirla cuando sea necesario. Y vigilar periódicamente que el alternador genera la corriente necesaria para cargar la batería. Y ahora pasamos a hablar del circuito de iluminación, ¿sí? El circuito de iluminación, lo que serían los faros del vehículo, tienen que mantenerse siempre limpios, en perfecto estado, sin fisuras. Y ahora hemos hablado del motor de explosión, que era un motor que como carburante se abastecía de gasolina, y en este caso hablamos del motor de combustión diésel, ¿de acuerdo? Que utiliza el gasoil como combustible. Por un lado, para diferenciar estos dos tipos de motores, un motor diésel solo admite aire, ¿de acuerdo? Solo admite aire. Y además no hay sistema de encendido, el gasoil se autoenciende. Sin embargo, un motor de gasolina, un motor de explosión, hay una mezcla entre aire y gasolina, ¿de acuerdo? Y además usa un sistema de encendido para provocar en la bujía la chispa que inflama la mezcla. Por eso se le llama motor de explosión. Ahora vamos a comentar ventajas que tendría un diésel e inconvenientes. Empezamos hablando de las ventajas de un diésel. Por un lado, mayor rendimiento en kilómetros, combustible más económico, menos costo de mantenimiento, par motor más constante, mayor duración, pero luego también nos dice que tiene mayor protección del medio ambiente. Todo esto serían ventajas que tiene un motor diésel. Y luego tenemos inconvenientes de este diésel, de este motor. El aceite tiene que ser de más calidad, ¿de acuerdo? Al ser de más calidad sería más costoso, sería más caro. Los motores son más pesados y tienen menos aceleración. Precisa mayor atención, mayor precio de adquisición, también sería inicialmente más caro a la hora de comprarlo, y las averías son más costosas. Así que esto lo ponemos en una balanza y el día de mañana decidimos si comprar un motor diésel o un motor de gasolina. Aunque como ya sabéis también tenemos motores eléctricos, en fin. Y ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. Yo os quiero hacer una pregunta. A ver quién de vosotros me dice quién sería o qué sería el encargado de lubricar el motor del vehículo. ¿Qué se encarga de lubricar el motor en un vehículo? Hablamos del sistema de lubricación de engrase. A ver quién me contesta. ¿Qué lubricaría el motor? A ver, ¿qué me decís? ¿Qué lubricaría el motor? A ver, tic-tac, tic-tac, ¿quién me contesta? ¿Qué se encargaría? ¿Quién se encargaría? Muy bien, ¿quién se encargaría de lubricar el motor? Se encargaría el aceite, muy bien. Pues vamos a hablar de esto, del aceite, del sistema de lubricación de engrase. Muy bien, chicos. Nos dice, la lubricación consiste en intercalar una película de aceite entre las piezas móviles en contacto para reducir el rozamiento, disminuyendo el desgaste prematuro, la pérdida de energía y contribuyendo a la refrigeración. Pues bien, las piezas del motor serían unas piezas metálicas. Cuando está el motor en movimiento, para evitar ese rozamiento entre metal y metal, se intercala una película de aceite que iría bañando a las piezas móviles del motor. ¿Dónde se aloja el aceite? Os quiero enseñar una imagen para que lo veáis y tengáis una idea. Esto sería un motor y en la parte de abajo tendríamos el cárter y aquí sería donde se aloja el aceite. Una vez el motor se pone en marcha, ese aceite iría bañando las piezas móviles del motor, ¿de acuerdo? Y además también contribuye a la refrigeración. Pues bien, siempre que os hablen de lubricación, pensad que os están hablando del aceite. Y ahora vamos a hablar de la varilla indicadora para medir el aceite. Esa varilla. Bien, esa varilla, una vez levantamos el capó de nuestro vehículo, tenemos el motor, existe una varilla. Una varilla que es muy larga, sin exageraros, podría ser, pues no sé, una cosa así, bastante larga. Bien, si tenemos que comprobar el nivel de aceite de nuestro vehículo, que esto os lo pueden preguntar,
Si tenemos que comprobar el nivel de aceite de nuestro vehículo, el motor tiene que estar parado, apagado y en frío, ¿de acuerdo? Y en un terreno llano, plano. Pues bien, con motor apagado, frío y en terreno llano, ¿qué haríamos con esa varilla? Tendríamos que extraerla, ¿de acuerdo? Sacaríamos esa varilla. La tendríamos que limpiar entera, ¿sí? La volveríamos a introducir y la volveríamos a sacar, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior de la varilla tenemos dos marquitas, las marcas máximo y mínimo. Pues bien, chicos, el aceite debe encontrarse entre estas dos marcas, entre las marcas máximo y mínimo que se reflejan en la propia varilla. Preguntas. Para comprobar el nivel de aceite, el motor tiene que estar frío, apagado y el coche en un terreno plano, horizontal. Sacamos la varilla, la limpiamos, la volvemos a introducir y la volvemos a sacar. Y comprobamos que esté entre las marcas máximo y mínimo. Esto también sería respuesta de test. ¿Qué más cositas? Os comento. Bueno, a través del tablero de instrumentos que tiene el vehículo, también podemos controlar la presión de aceite que tenemos en ese momento. Os lo enseño por aquí. Aquí podríamos comprobar la presión del aceite. Bueno, y más cositas sobre el aceite. Tenemos un testigo, como habéis visto antes, de una aceitera, y ese testigo tendría que estar apagado. Porque si ese testigo se enciende al arrancar el vehículo o se enciende durante la marcha, si se enciende, se pone de color rojo como veis aquí. Esto nos estaría dando un aviso, una alerta de que algo falla. Y que algo falla o que algo no va bien en relación con el aceite, con el sistema de lubricación del vehículo. Os lo leo. Dice, el testigo luminoso en el tablero de instrumentos para controlar esa presión. Y por otro lado nos dice, si el testigo de la presión de aceite no se apaga o se enciende durante la marcha o la presión sale de los límites normales, se debe parar el motor de inmediato, ¿de acuerdo? Se debe parar el vehículo, averiguar la causa y no continuar el viaje, ¿de acuerdo? Hasta que no hayamos resuelto esa avería, ¿sí? Entonces, sería muy peligroso que nuestro motor se quedara sin aceite, ya que esas piezas no tendrían lubricación. Por lo tanto, si el testigo se nos enciende, cuando arranquemos el coche, directamente no os pongáis en marcha. Avisar al taller, avisar a la grúa para que trasladen el vehículo y averigüen qué es lo que le pasa al vehículo. Y si se nos enciende el testigo mientras estamos circulando, tenemos que parar ese vehículo lo antes posible, ¿de acuerdo? Ya que en este caso sería una de las averías más graves que nos podríamos encontrar, que el motor se quedara sin aceite. Por otro lado, nos pueden preguntar cómo tenemos que hacer el cambio de aceite. ¿Cómo tenemos que hacer el cambio? Pues bien, en este caso, el motor tiene que estar caliente, ¿sí? El motor tiene que estar caliente para hacer el cambio de aceite. El motor también tendría que estar parado, ¿sí? Y por la parte baja del vehículo, por la parte de abajo, tendríamos como una rosquita, como un tapón, y abriríamos ese tapón. Antes, muy importante, que ahora os lo enseñaré en un vídeo, habría que poner una bandeja para recoger toda esa aceite vieja, ¿de acuerdo? Pues bien, para cambiar el aceite, el motor tiene que estar parado y caliente. ¿Por qué caliente? Pensar que el aceite cuando está caliente es más líquida. El aceite tiene una viscosidad, pero al calentarse ese aceite es más líquido. Por lo tanto, cuando hacemos el cambio del aceite, lo que nos interesa es que salga todo el aceite viejo. Por lo tanto, el motor tiene que estar caliente, ya que el aceite es más líquido. Y os pongo un vídeo ahora para que veáis tanto cómo se comprueba el nivel de aceite, como se hace el cambio también del aceite. Sistema de lubricación, mantenimiento. Periódicamente hay que comprobar el nivel de aceite mediante la varilla indicadora. Esta comprobación
evacuación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y frío. El nivel debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. También hay que cambiar periódicamente el aceite y su filtro, tal como señala el manual de instrucciones del fabricante. Bueno, como hemos visto, dos cositas que tenemos que diferenciar. Por un lado, comprobar el nivel de aceite, comprobar el nivel que se hace a través de la varilla. El motor tiene que estar apagado, frío y en posición horizontal, ¿de acuerdo? Esto para comprobar el nivel. Y tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo que se reflejan en la varilla. Por otro lado, el cambio de aceite. Y aquí tengo un truco, a ver, para el que se acuerde, para el que le sirva. Cuando nos salen del cambio de aceite, el motor tiene que estar caliente, ¿de acuerdo? Para el cambio del aceite, el motor tiene que estar caliente, ¿de acuerdo? Pues bien, otra cosa que os quiero comentar también súper importante que os pueden comentar. Ese aceite, una vez lo hemos cambiado y lo hemos recogido en esa bandeja, hay unos puntos de entrega porque ese aceite es muy contaminante, así que no podríamos tirarlo en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay unos puntos de recogida para recoger ese aceite. Y ahora pasamos a hablar del sistema de refrigeración. Hemos hablado del sistema eléctrico, hemos hablado del sistema de lubricación y ahora pasamos a hablar del sistema de refrigeración. Y os comento un poquito. Nos dice, su misión es conseguir que el motor se mantenga en una temperatura de óptimo funcionamiento, no extrayendo el calor producido en el motor cuando no sea preciso, arranque y primeros momentos de funcionamiento del mismo y posteriormente cuando la temperatura del motor baje demasiado, o permitiendo la evacuación al exterior de ese calor cuando se sobrepase la temperatura de funcionamiento. Bueno, el sistema de refrigeración sería el encargado de refrigerar el motor. En este caso, lo que refrigeraría el motor sería el líquido refrigerante, ¿de acuerdo? El líquido refrigerante sería el encargado de hacer que el motor no pase nunca de una temperatura, independientemente de la temperatura exterior que tengamos, independientemente de que hiciera mucho frío o de que hiciera mucho calor, y también tener en cuenta que a medida que vamos circulando el motor se va calentando. Por lo tanto, el líquido refrigerante, el sistema de refrigeración, se encarga de que el vehículo no pase de una temperatura en concreto. Normalmente, casi en todos los vehículos, una vez nos ponemos en funcionamiento y llevamos unos 10 minutos circulando, el testigo que tenemos que nos indica la temperatura suele ponerse en unos 90 grados aproximadamente, ¿de acuerdo? Creo que aquí tengo, no sé si lo tengo por aquí, ahora os lo enseñaré. Cuando me aparezca una imagen, ahora os lo enseñaré para que lo veáis, ¿de acuerdo? Bien, el líquido refrigerante. ¿Dónde se aloja ese líquido? Pues bien, se aloja en un recipiente, en un depósito, que se llama vaso de expansión, ¿de acuerdo? El líquido refrigerante se aloja en el vaso de expansión. Una vez abrimos también el capó, tendríamos una especie de botella, ¿de acuerdo? Y en esa botella, que se llama vaso de expansión, se alojaría el líquido refrigerante. Si os preguntan, el líquido refrigerante también tendría que estar entre las marcas máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Súper fácil porque sería igual que el aceite. El líquido refrigerante tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. Os pongo un vídeo pequeñito, cortito, para que lo veáis. Para que veáis el vaso de expansión. Sistema de refrigeración. Mantenimiento. Hay que verificar periódicamente el nivel de líquido refrigerante en el vaso de expansión. Con el motor frío debe mantenerse entre las marcas de mínimo y máximo.
Bueno, pues habéis visto lo que sería un vaso de expansión. En todos los vehículos no tiene la misma forma, pero sería, como os decía, una especie de botella en la que se alojaría el líquido refrigerante. Bien, más cositas. Ahora pasamos a hablar del sistema de transmisión. El sistema de transmisión. Bien, esto lo sabéis, ya lo sé. Por un lado, teníamos nuestro vehículo y comentábamos que si las ruedas motrices de nuestro vehículo eran las delanteras, el vehículo funcionaba por tracción delantera en este caso. Si las ruedas motrices de nuestro vehículo eran las traseras, el vehículo funcionaba por propulsión. Y también podían ser las 4 ruedas las que fueran motrices, ¿de acuerdo? Más cositas. Porque lo sepáis, ¿no? Por saber un poquito más. Normalmente los vehículos funcionan por tracción, ¿de acuerdo? Suelen funcionar por tracción, eso quiere decir que las ruedas motrices son las que originan el desplazamiento del vehículo. Y los vehículos de alta gama suelen funcionar por propulsión. Ayer hablábamos de las cadenas para la nieve y nos tenemos que acordar de que las cadenas debían de colocarse en las ruedas motrices, ¿sí? Por otro lado, que me acabo de acordar y lo vi después de la clase, me preguntasteis alguno de vosotros si las fundas que se ponen en los neumáticos sustituyen a las cadenas, y la respuesta sería que no. Lo que sustituiría a las cadenas serían los neumáticos con clavos, como hablamos, o los neumáticos de invierno o de nieve. El spray y las fundas no sustituye a las cadenas. Y ahora pasamos a hablar del sistema de dirección, ¿de acuerdo? Sistema de dirección. Nos dice, mediante el sistema de dirección, el conductor es capaz de controlar y dirigir el movimiento del vehículo para que siga la trayectoria deseada. Esto se consigue cambiando la orientación de las ruedas directrices, que serían las delanteras. Acordaros, y no lo confundáis. Por un lado tenemos las ruedas motrices, que serían las que originan el desplazamiento del vehículo. Y por otro lado tenemos las ruedas directrices, que son las delanteras, las que dirigimos a través del sistema de dirección, que sería el volante. Os pueden preguntar, os pueden hablar sobre la dirección asistida y también os pueden hablar de la dirección asistida progresiva. Por un lado, empezamos por la dirección asistida. La dirección asistida, la finalidad que tiene es que no tengamos que emplear mucha fuerza a la hora de girar el volante, ¿de acuerdo? Es decir, con poca fuerza que yo haga, el volante gira y las ruedas giran. Por lo tanto, la dirección asistida lo que hace es reducir esa fuerza. Os lo leo para que lo veáis más claro. Dice, este sistema reduce significativamente la fuerza que tiene que realizar el conductor sobre el volante para controlar la dirección del vehículo. Esto es de gran ayuda para realizar determinadas maniobras, como por ejemplo a la hora de hacer un estacionamiento. Cuando estamos estacionando, el vehículo se encontraría inmovilizado. Por lo tanto, no tendríamos que emplear mucha fuerza a la hora de girar el volante. Esto con vehículos con dirección asistida, porque hace muchos años los vehículos no tenían dirección asistida y a la hora de girar el volante teníamos que emplear más fuerza, sobre todo a la hora de hacer un estacionamiento. Y por otro lado os pueden preguntar por la dirección asistida progresiva, que esto sería incluso algo más novedoso. Dirección asistida progresiva. Esta dirección lo que hace es adaptar la dureza de la dirección a la velocidad a la que vaya el vehículo. Adaptar la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. Por un lado, si nosotros vamos a estacionar, ¿qué nos interesa? Nos interesaría que el volante vaya suave, que empleando poca fuerza podamos girar con facilidad ese volante. Pero si circulamos, por ejemplo, en vía rápida, en autopista 120, si movemos un poquito el volante y el vehículo se desvía, también sería peligroso. Por lo tanto, a mayor velocidad, la dirección asistida se endurecería un poquito por seguridad. Y a baja velocidad, la fuerza que tendríamos que emplear para girar el volante sería muy poca, sería menor, ¿de acuerdo? Os lo leo también. Dice, hablamos de la dirección asistida progresiva.
Este tipo de dirección complementa a la anterior, adaptando la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. Cuando el coche está parado o se mueve muy lentamente, el esfuerzo necesario para mover el volante se reduce al mínimo. Sin embargo, a mayores velocidades, la dirección es algo más dura y permite un control más preciso del vehículo. Por lo tanto, la dirección asistida progresiva adapta la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. Muy bien, más cositas. Por ejemplo, ¿cuándo tendríamos que revisar la dirección de nuestro vehículo? ¿Cuándo habría que revisarla? Por ejemplo, nos dice, cuando la dirección se vuelva demasiado dura o demasiado floja. El vehículo se desvía hacia un lado en terreno llano y uniforme. Es decir, si vamos en terreno llano y uniforme y al soltar el volante el vehículo se desvía hacia un lado, habría que revisar la dirección. Aunque también os digo que lo primero que tendríamos que revisar sería la presión de los neumáticos, porque si un neumático tiene menos aire, eso provocará que el vehículo se desvíe hacia ese lado, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que los neumáticos estuvieran en perfecto estado, con la presión correcta, habría que revisar la dirección. También habría que revisar la dirección cuando los neumáticos se desgasten de forma irregular o cuando el volante vibre a determinadas velocidades. Bien, y ahora pasamos a hablar del sistema de suspensión del vehículo. Sistema de suspensión. Dice, el sistema de suspensión es el encargado de mantener en todo momento en contacto el neumático con la carretera, el neumático con el asfalto, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a los ocupantes. Por ello, este sistema tiene un papel clave para mantener la trayectoria y absorber las irregularidades del terreno. Podemos decir que la misión que tiene el sistema de suspensión, la finalidad, su misión, sería que el neumático en todo momento esté en contacto con la carretera. Aunque cojamos un bache, que ese neumático no se quede en el aire, ¿de acuerdo? Que siempre se mantenga en contacto con el suelo, con el asfalto. Ahora os voy a comentar síntomas de que la suspensión se encuentre en mal estado. Síntomas que nos hagan sospechar de que la suspensión esté en mal estado. Por ejemplo, dice, al frenar el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Esta, atender porque la preguntan, ¿de acuerdo? Es una pregunta de test y lo que os comento sería la respuesta. Síntomas de que la suspensión esté en mal estado. Al frenar, la parte delantera del vehículo se inclina hacia adelante. Digamos que el morro se agacha, ¿de acuerdo? Y el culito se levanta, la parte de atrás se levanta hacia arriba. Por lo tanto, al frenar, el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Respuesta de test. Más síntomas de que la suspensión esté en mal estado. Al frenar, el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Durante la marcha se notan de forma exagerada las alteraciones del terreno, los baches, por ejemplo. Los neumáticos se desgastan de forma irregular, también sería un síntoma, y circulando de noche, las luces oscilan durante la marcha. Estos serían síntomas de una suspensión en mal estado. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias que tendría una suspensión en mal estado. Hablamos de las consecuencias que nos puede provocar esta suspensión en mal estado. Por un lado, el vehículo pierde estabilidad, sobre todo en curvas con viento, y aumenta el riesgo de aquaplaning. Aumenta la distancia de frenado. Se reduce la efectividad del ABS. Se desgastan y averían con más frecuencia otros elementos del vehículo. Las luces oscilan durante la marcha y podemos deslumbrar a otros conductores. Disminuye el confort de la conducción y la fatiga aparece con mayor facilidad. Estos serían consecuencias de una suspensión en mal estado. Más cositas. Ahora nos hablan del mantenimiento de la suspensión. Pues dice que actualmente este sistema ha evolucionado tanto que su mantenimiento sería mínimo, pero igualmente habría que cambiar
los componentes según nos indique el fabricante. Es posible que haya que reemplazar sistemas como los amortiguadores, juntas, muelles o ballestas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar del sistema de frenado, este sistema tan importante. Os pongo un vídeo para seguir explicándoos ahora. Sistema de frenado. Mantenimiento. El conductor debe revisar con frecuencia el nivel del líquido de frenos, que debe estar siempre entre los límites máximo y mínimo permitidos. Súper fácil, chicos. Por un lado, hemos hablado del aceite, que tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. Hemos hablado del sistema de lubricación del líquido refrigerante, que se encontraba en el vaso de expansión y también tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. Y por otro lado, tenemos un pequeño depósito en el que se aloja el líquido de frenos, que también tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. O sea que, chupado esto. Todos los líquidos del vehículo, aceite, refrigerante y frenos, si nos preguntan, tienen que encontrarse entre las marcas máximo y mínimo. O sea que esto ya lo tenemos. Bien, ¿qué mantenimiento tendría un sistema de frenado? Pues nos dice, habría que revisar periódicamente los discos y las pastillas de freno. Esto en el caso de tener frenos de disco. Comprobar que las zapatas y pastillas estén bien ajustadas y no estén desgastadas. Y cambiarlas cuando sea necesario. Aquí lo que os quiero recordar es que las 4 ruedas de nuestro vehículo tenían freno, ¿de acuerdo? Las 4 ruedas de nuestro vehículo tenían freno. Cuando pisábamos el pedal del freno, que era el freno de servicio, las 4 ruedas frenaban. Pero comentamos que habían 2 tipos de freno. Por un lado estaba el freno de disco, que funcionaba por compresión. Freno de disco funciona por compresión y luego tenemos el freno de tambor que funcionaba por expansión. Tenerlo en cuenta porque hay preguntas de test que hacen referencia a esto. Por lo tanto, disco funciona por compresión y tambor funciona por expansión. Si nos preguntan qué tipo de freno era mejor, la respuesta es el de disco, ¿de acuerdo? Se calienta menos, es menos propenso al bloqueo de las ruedas, por lo tanto sería un freno más seguro y más eficaz. Freno de disco. En este tema tenemos también nos comentan averías, síntomas y la causa de esa avería. Hemos comentado alguna, como por ejemplo, cuando el filtro del aire estaba sucio, ¿de acuerdo? Una consecuencia era que saliera humo negro por el tubo de escape, ¿os acordáis? Y que el vehículo perdía potencia y aumentaba el consumo. Os voy a comentar ahora algunos síntomas de los frenos y las causas que podían tener esos síntomas, ¿de acuerdo? Averías, el síntoma y la causa. Por un lado, si sentimos como síntoma tenemos un pedal de freno esponjoso, la causa sería, la respuesta de test sería que hay aire en el sistema hidráulico, ¿de acuerdo? Pedal esponjoso, respuesta de test, aire en el sistema. Por otro lado, tenemos otro síntoma que nos dice excesiva carrera del pedal. Cuando dice excesiva carrera del pedal, se refiere a que el pedal del freno tenga un recorrido más largo del normal, del habitual, ¿de acuerdo? Que tenga más recorrido. Eso sería excesiva carrera del pedal. Y como respuesta de test, como causa, sería fugas en el circuito, ¿de acuerdo? Fugas en el circuito de los frenos. Por otro lado, los frenos chirrían. Seguramente alguna vez, cuando íbamos en aquellos tiempos caminando por la calle, alguna vez habéis oído algún vehículo que al frenar hace como un chirrido, ¿no? Como que chirría. Pues bien, eso sería causa de que las pastillas de freno podrían estar rozando contra el portapastillas, ¿de acuerdo? Las pastillas estarían rozando contra el portapastillas o también podría estar el disco de freno en mal estado. Y ahora pasamos a hablar de ruedas y neumáticos. Ruedas y neumáticos que serían lo más importante de nuestro vehículo, lo que nos mantiene en contacto con el suelo. Ruedas y neumáticos. Por un lado, me están hablando, os lo voy a explicar con otro orden.
Por un lado, ¿qué presión tienen que tener nuestros neumáticos? ¿Qué presión tienen que tener? Pues bien, súper fácil, la presión que nos indique el fabricante. La presión que nos indique el fabricante. Para comprobar la presión de los neumáticos también tienen que estar en frío, ¿de acuerdo? Neumáticos en frío con la presión que indique el fabricante. Si nos preguntan cada cuánto tiempo tenemos que comprobar la presión de nuestros neumáticos, la respuesta de test sería 1 o 2 veces al mes con los neumáticos en frío, ¿de acuerdo? Cada cuánto tiempo hay que comprobar la presión de los neumáticos sería 1 o 2 veces al mes con los neumáticos en frío o antes de iniciar un viaje largo. También habría que comprobar la presión de los neumáticos. El aparato, el instrumento de medida para comprobar esa presión se llama manómetro. Acordaros, manómetro. Aquí tenemos un manómetro en imagen para que lo veáis. Aquí estarían comprobando la presión de los neumáticos. 1 o 2 veces al mes con los neumáticos en frío y la presión que nos indique el fabricante. Bueno, por otro lado tenemos la rueda de repuesto. La rueda de repuesto se encuentra en un doble fondo que tiene el maletero. Tendríamos tanto la rueda de repuesto como las herramientas para hacer ese cambio de rueda. Pues bien, esa rueda de repuesto tiene que tener la presión más alta de la que indique el fabricante. Esa sería la respuesta de test, ¿de acuerdo? Tendría que tener la presión más alta que nos indique el fabricante. Si utilizamos este tipo de rueda, que os lo van a preguntar, si utilizamos este tipo de rueda, no debemos superar los 200 kilómetros de recorrido con ella, ni circular a más de 80 kilómetros por hora. Importante. Si utilizamos una rueda de repuesto, acordaros que tiene que tener la presión más alta, esto sería respuesta de test, la presión más alta que nos indique el fabricante, y por otro lado, el fabricante nos recomienda, nos dice que si utilizamos esa rueda, no superemos los 80 kilómetros por hora de velocidad, ni recorramos más de 200 kilómetros con ella. Esa rueda es más pequeña y nos serviría un poco para sacarnos del apuro, para llevarnos al taller más cercano y sustituir ese neumático por una rueda de las mismas dimensiones que las nuestras. Muy bien. ¿Qué más cositas? Os comento de los neumáticos. Habría que evitar con los neumáticos pisar charcos de productos que atañen a la goma, como aceite, combustible o disolventes. La exposición prolongada de los neumáticos al sol o a emanaciones de ozono también habría que evitarlo, y los choques contra bordillos o las aceras. Un choque contra un bordillo, subirte a un bordillo, podría provocar que ese neumático reventara, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, acordaros, que ya sé que lo sabéis, pero acordaros de que en caso de reventón no se frenaba, ¿de acuerdo? Acordaros que ayer también lo vimos. En caso de derrape no se frena, en caso de aquaplaning no se frena y en caso de reventón de una rueda tampoco se frena. El neumático se podría desgastar irregularmente. Por un lado, si el neumático se desgasta más por el centro, si el neumático se desgasta más por la parte central, por el medio, ¿de acuerdo? Si se desgasta más por el medio, es que ese neumático tiene más presión de la recomendada por el fabricante, es que tiene más aire. Si esto es el neumático y el neumático tiene más aire, digamos que estaría un poco así. Y la parte que se desgastaría más sería la parte del centro. Por otro lado, si el neumático se nos desgasta más por los bordes, por los laterales, sería síntoma de que ese neumático le falta presión. Sería una cosa al revés, así. Si el neumático se desgasta más por los bordes, es que a ese neumático le falta aire, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en cuenta. Por otro lado, acordaros de que era mucho más peligroso el hecho de que al neumático le faltara aire. Si al neumático le faltaba aire, había más riesgo de que esa rueda reventara, más riesgo de reventón. Además, el vehículo consumía más combustible si al neumático le faltaba aire. Por lo tanto, acordaros, tener en cuenta de que es mucho más peligroso que a ese neumático le falte aire. ¿Os acordáis cada cuánto tiempo hay que cambiar un neumático?
A ver, que esto hace tiempo que lo vimos, pero seguro que alguno se lo sabe. ¿Cada cuánto tiempo hay que sustituir un neumático? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cada cuánto tiempo hay que sustituir un neumático? A ver, chicos, ¿cada cuánto tiempo? ¿Quién me lo dice? ¿Quién va a ser el más rápido? Muy bien, cada 5 años. Cada 5 años hay que cambiar el neumático. Súper bien. Más cositas. Y a ver, otra preguntita que os hago. A ver si esto os acordáis. Había que sustituir un neumático. También, sería otro caso para sustituirlo, cuando la profundidad era inferior. A ver quién me lo contesta. Había que sustituir un neumático cada 5 años o cuando la profundidad era inferior. A ver, la profundidad era inferior, que también os la sabéis, que yo lo sé. La profundidad era inferior. Venga, chicos, a 1,6 milímetros. Súper bien, así me gusta. Súper bien, chicos. Y cuidado, puede ser que el neumático tenga 2 años y lo tenga que sustituir porque la profundidad sea inferior a 1,6 milímetros. Otra cosa que os quiero comentar, por si nos hemos olvidado o no os ha salido esa pregunta de test. La profundidad mínima para sustituirlo sería esa, ¿de acuerdo? A partir del 1,6 milímetros ya habría que sustituirlo, obligatoriamente. Pero si nos preguntan en algún test cuándo sería recomendable cambiar un neumático, era cuando la profundidad era inferior a 2 milímetros, ¿de acuerdo? Una cosa es la obligación, hay que cambiarlo cuando la profundidad es inferior a 1,6 milímetros, pero nos recomienda el fabricante cambiarlo cuando la profundidad sea de 2 milímetros. Bueno, pues bastante bien. Por otro lado, no esperaba menos de vosotros, que estamos aquí todos los días dándole caña a la teórica y ya sabía yo que esta pregunta os la sabíais. Bueno, pues hemos terminado el tema de mecánica y mantenimiento ya está visto. Y ahora vamos a ver alguna preguntita de test sobre el tema. A ver qué os pregunto yo. A ver. Venga, empezamos con una fácil. Dice, ¿cuál es la función de la carrocería? Respuesta A. Su función es básicamente estética. Respuesta B. Dotar al vehículo de un aspecto aerodinámico. Y respuesta C. Proteger a los ocupantes. A ver, ¿cuál es la función de la carrocería? A. Básicamente estética. B. Dotar al vehículo de un aspecto aerodinámico. Y C. Proteger a los ocupantes. La C, muy bien, proteger a los ocupantes. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver si en esta os pillo. Muy bien, la C, así me gusta. Otra preguntita. Nos dice, ¿los bornes de la batería deben estar limpios? Pregunta, ¿los bornes de la batería deben estar limpios? Respuesta A. Sí, solo en las baterías con mantenimiento. La A. Sí, solo en las baterías con mantenimiento. Respuesta B. Sí, en todas las baterías. Y respuesta C. Sí, solo en las baterías sin mantenimiento. A. Solo en las de mantenimiento. B. En todas las baterías. Y C. Solo las baterías sin mantenimiento. A ver, que estoy viendo aquí un poco de todo y me va a dar algo, ¿eh? A ver, muy bien, la respuesta correcta es la B. Acordaros de que en todas las baterías, los bornes tenían que estar limpios y engrasados. Y además las baterías que necesitaban mantenimiento, había que añadirles agua destilada. Muy bien, chicos. A ver qué os pregunto. A ver, esta tampoco es muy difícil, ¿eh? A ver, el nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? Pregunta,
el nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? Respuesta A, con el motor en funcionamiento. Respuesta B, con el motor apagado y frío. Y respuesta C, con el motor caliente. El aceite, el nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? Respuesta A, con el motor en funcionamiento. Respuesta B, con el motor apagado y frío. Y respuesta C, con el motor caliente. A ver qué me decís. Respuesta correcta, súper fácil, además esta. ¿Cómo comprobaremos el nivel de aceite? Con el motor apagado y frío. Súper bien, chicos, apagado y frío. La respuesta correcta es la B. Cuidado, el cambio de aceite, el cambio se realizaba con el motor caliente, pero eso era el cambio. ¿Qué más os pregunto? ¿Qué más os pregunto? A ver. A ver esta. A ver aquí si os pillo o no os pillo. La amortiguación en malas condiciones, hace que al frenar, pregunta, ¿la amortiguación en malas condiciones hace que al frenar? Respuesta A, el vehículo se incline hacia adelante. Respuesta A, el vehículo se incline hacia adelante. Respuesta B, la parte delantera del vehículo se levante excesivamente. La parte delantera del vehículo se levante excesivamente. Y respuesta C, la parte trasera del vehículo baje excesivamente. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué contenta estoy! Muy bien, la respuesta correcta es la A. El vehículo se incline hacia adelante. Hemos dicho que si los amortiguadores, la suspensión estaba en mal estado, al frenar la parte delantera se inclinaba hacia adelante y la parte de atrás la parte delantera sí se incline, vaya hacia abajo y la parte trasera se levantara, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, no os pillo en ninguna, no os pillo. A ver, ¿en cuál os puedo pillar? A ver esta. La amortiguación en malas condiciones, en las curvas, el vehículo, ¿sí? La amortiguación en malas condiciones hace que en las curvas el vehículo, eso es pregunta. Respuesta A, se desvíe siempre hacia el lado izquierdo en el sentido de la marcha. Respuesta A, se desvíe siempre hacia el lado izquierdo en el sentido de la marcha. Respuesta B, tienda a ir recto. Respuesta B, tienda a ir recto. Y respuesta C, pierde estabilidad. La amortiguación en malas condiciones hace que en las curvas el vehículo, ¿qué me decís? La A era que se fuera siempre a la izquierda, la B es que se vaya recto y la C es que pierda estabilidad. Y la respuesta correcta, muy bien, es la respuesta C, que el vehículo pierda estabilidad. ¡Qué bien, qué maravilla! Que tengo los mejores alumnos del mundo entero. A ver, ¿alguna preguntita más? A ver esta. También es fácil, ¿Qué elemento del vehículo es importante revisar con más frecuencia? ¿Qué elemento del vehículo es importante revisar con más frecuencia? Respuesta A, las luces. Respuesta B, los neumáticos. Y respuesta C, el líquido de frenos. A, luces, B, neumáticos y C, líquido de frenos. ¿Qué elemento del vehículo hay que revisar con más frecuencia? Ay, que me estáis diciendo piropos, Dios mío, me pongo roja. A ver. ¿Qué elemento del vehículo es el que hay que revisar con más frecuencia? Súper bien, los neumáticos. ¿Cada cuánto tiempo había que revisar esa presión, chicos? 1 o 2 veces al mes o antes de realizar un viaje largo. Los neumáticos tienen que estar fríos, ¿de acuerdo? Bien, y me han ido llegando dudas a lo largo de estos días y las quiero comentar. A ver, espero que los que me las habéis preguntado estéis ahora aquí con nosotros en directo
y pueda resolveros esas dudas. Bien, ¿os acordáis de aquella carretera, de aquella vía que tenía doble sentido y 3 carriles, delimitados por marcas longitudinales discontinuas? A ver, teníamos un tipo de carretera que tenía doble sentido y 3 carriles, delimitados por marcas longitudinales discontinuas. Este tipo de carretera, aquí la veis. ¿Os acordáis que el carril central se utilizaba para hacer 2 maniobras, que era adelantar y girar a la izquierda? Adelantar y girar a la izquierda. Bien, me preguntabais si el hecho de que ese carril se utilice para adelantar es una excepción. Pues bien, no es una excepción. Cuando la vía tiene doble sentido y 3 carriles delimitados por marcas longitudinales discontinuas, ese carril central se utiliza para adelantar y para girar a la izquierda. Es decir, eso no sería ninguna excepción. Esto es una preguntita que me habéis hecho. Bien, me habéis preguntado también por si se puede adelantar a una moto invadiendo el sentido contrario. Ya sé que esto a veces nos da muchas vueltas en la cabeza. Bien, lo recuerdo para que quede claro. A ver, la señal de prohibición de adelantamiento. Además, fijaros que tiene una definición generosa. La señal de prohibición de adelantamiento. Esta señal nos decía que tenían prohibición de adelantar los vehículos de motor. Prohibición de adelantar los vehículos de motor. Excepción, se podía adelantar a las motocicletas. A las motocicletas, con esta señal, las podemos adelantar. Pero tenemos una condición, y es que no podemos invadir el sentido contrario. Recordad que la moto circula por la calzada como circulan el resto de los automóviles. Por lo tanto, con esta señal tenemos prohibición de adelantar, la señal prohíbe adelantar, pero tenemos una excepción, y es que podríamos adelantar a una moto, pero la condición que tenemos es no invadir el sentido contrario. ¿Cuándo podríamos invadir el sentido contrario, chicos? Cuando nos pregunten por una bicicleta, por un ciclomotor, por un vehículo de tracción animal, por un peatón, ¿de acuerdo? Un animal. En este caso sí que teníamos obligación de invadir parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, ¿de acuerdo? Que sería sentido contrario. Más cositas que me habéis preguntado. Los vehículos prioritarios, ambulancia, policía, bomberos, los vehículos prioritarios en servicio urgente están obligados a llevar el cinturón dentro de poblado, ¿sí? Vehículos prioritarios en servicio urgente. Dentro de poblado me habéis preguntado si tienen obligación de ponerse el cinturón. Pues bien, no tienen obligación de ponerse el cinturón dentro de poblado. Pero si salen fuera de poblado, ahí sí que tendrían obligación de ponerse el cinturón fuera de poblado. Acordaros además de que estas excepciones que comentamos en su día eran únicamente dentro de poblado, ¿de acuerdo? Y luego me habéis preguntado por qué carriles era donde no podía circular un turismo con remolque. Y esta os la dejo a vosotros. A ver, vamos a hacer memoria, chicos. ¿Por qué carriles no podía circular un turismo con remolque? A ver quién me lo dice. Venga, ¿por qué carriles no podía circular un turismo con remolque? Que lo preguntan además mucho. ¿Por qué carriles no puede circular un turismo con remolque? Se me va el tiempo, venga, se me va el tiempo. A ver quién me contesta. Carril vao. Muy bien, por un vao no puede circular un turismo con remolque. Y tampoco podía circular por el carril habilitado en sentido contrario por motivos de fluidez. Súper bien, chicos. Bueno, ahora sí se me va el tiempo de verdad. Mañana, tema 16, que sería el tema de los accidentes de circulación. Tema 16, accidentes de circulación. A las 12, como cada día, puntuales. Paso lista, quiero los deberes, pasarnos todas las dudas. Cuidaros mucho, espero que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar cada día aquí con todos nosotros, conmigo, haciéndome compañía. Y nada, un besazo, chicos, y hasta mañana, que vaya muy bien. Adiós.